Introducción. Este año he decidido seleccionar como introducción un análisis o un breve análisis de los cambios que ha habido en la composición del Producto Interior Bruto prácticamente desde inicio del siglo. Voy a ver si, no sé si son capaces de ver con claridad la transparencia, pero creo que es interesante ver, ahí lo que están viendo es el peso que tienen los componentes de la demanda en el conjunto del Producto Interior Bruto desde el año 2000 hasta el año 2013. En determinadas barras he puesto unas cifras para que podamos apreciar qué cosas han cambiado. Como ustedes saben, el PIB fue subiendo más o menos hasta el año 2008 y después básicamente pues ha ido cayendo hasta el año 2013. Pero en cualquier caso lo que ahí estoy analizando no es su evolución en cuanto a cómo ha subido o cómo ha bajado, sino en cada uno de los años el peso que tienen los componentes de la demanda. Y como cuestiones interesantes, en primer lugar, el peso del consumo privado. Si se fijan, el consumo privado viene representado por el último rectangulito y ahí tienen las cifras correspondientes a determinados años, pero lo interesante es ver que el peso que tiene el consumo privado en el conjunto del PIB a lo largo de toda la década, en época de bonanza, en época de burbuja, en época de crisis, más o menos se ha mantenido constante en el entorno del 57%, arrancamos con un 59%, luego un 57 e incluso, sorprendentemente, el año 2013, incluso un 59,2%. Es decir, no ha habido grandes cambios en ese sentido. El PIB ha aumentado y el peso del consumo venía a ser el 59%, el PIB ha caído y el peso del consumo venía a ser el 59%. ¿Qué elementos han cambiado claramente sus pesos? Pues hay dos. Por un lado, y estos son datos relativos a España, por un lado, el consumo público. El consumo público ha pasado del entorno del 17-18% en los primeros 7 años del siglo y posteriormente, por efectos de la crisis, lógicamente, ha tenido un incremento en su peso, pasando incluso el 21% en 2010 y en año 2013 fue del 20%. Es decir, el sector público ha ganado peso en la composición del PIB. Y lo que ha caído dramáticamente ha sido la inversión, que es el rectángulo verde, que como ustedes pueden ver en la primera parte del siglo estaba en el entorno del 25%, que es un peso sensato, razonable. En época del 2007, cuando estábamos en la cresta de la ola, estábamos en el 31%. Y en el año 2013 era del 18%. Y aquí enlazo con el discurso que el año pasado decíamos, ¿no? El año pasado decíamos, este componente tiene que comenzar a arrancar. Es decir, estamos esperando que en este bienio, en el bienio 2014-2015, la inversión comience a repuntar. Porque la inversión es un elemento muy relevante desde diversos puntos de vista. Por un lado, la inversión se traduce en incremento de stock de capital, y el incremento de stock de capital lo podemos ligar con el crecimiento potencial de la economía. Y por otra parte, la inversión es la que nos puede garantizar un crecimiento del empleo que sea sostenible, y el crecimiento del empleo es lo que de alguna forma también puede posteriormente incrementar la demanda interna vía incremento del consumo. Si nos fijamos en el gráfico de abajo, y solamente me voy a ir al año 2013, lo que estamos viendo ahí es las diferencias que tienen los pesos de cada año con respecto a los del año 2007. Si nos fijamos en 2013, la gran diferencia en términos negativos está en la inversión. Claramente es el componente que más ha caído con respecto a 2013. Como pueden ustedes ver, pues en 2007 era el 31% el peso y en 2013 el 18%. La diferencia es lo que recoge este rectángulo verde que están viendo aquí. Otro de los elementos que ha caído mucho es la demanda interna, y quizá el elemento que más ha crecido con respecto a 2007 es las exportaciones, que es el rectángulo que están ustedes viendo en positivo. No consigo dar con el cursor aquí, el rectángulo que están ustedes viendo en positivo y en azul. Alguno dirá, bueno, el análisis ahí es en términos nominales, en euros, puede estar teñido de la evolución que hayan tenido los precios. Bueno, en la siguiente transparencia podemos ver que no, que incluso haciendo el análisis en términos reales, es decir, eliminando la influencia de los precios o de la evolución de los precios, teniendo en cuenta el deflactor, concretamente, haciendo análisis en términos reales, las conclusiones básicamente son las mismas. Con respecto a 2007, ¿qué es lo que ha caído mucho? La inversión. Con respecto a 2007, ¿qué es? Y por supuesto ha caído la demanda interna, y en consonancia con esa caída de la demanda interna también las importaciones, evidentemente, ¿no? ¿Qué es lo que ha crecido? ¿Qué es lo que ha tirado de la economía o qué es lo que ha aumentado más? Las exportaciones. Bien. Esta es la pequeña introducción. En esta transparencia se vuelve a ver lo mismo desde otro punto de vista. Y ahora lo que vamos a tratar de ver es dónde estamos y ver si eso que decíamos el año pasado ha arrancado, y ver si estamos viendo ya
algún elemento que nos haga pensar que estamos comenzando a salir de la crisis, porque salir de la crisis todavía nos queda un rato. Bueno, ¿dónde estamos? Estamos aquí. Ahí tienen ustedes la evolución del Producto Interior Bruto en España en términos interanuales en la figura de la izquierda, en términos intertrimestrales en la figura de la derecha. Y básicamente ahí pueden ver cómo esta segunda fase de la crisis, segunda recesión, mejor dicho, ha sido claramente más larga que la anterior. Han sido 9 trimestres en números rojos y, sin embargo, ha sido menos profunda que en la anterior. En la anterior hubo una caída interanual que llegó incluso a ser del menos 4,5%. Pero lo cierto es que en estos momentos llevamos 4 trimestres en números azules, creciendo, y concretamente el último trimestre, el segundo trimestre de 2014, la economía española ha crecido un 0,6%. Si miramos en términos interanuales, comparamos el segundo trimestre de 2014 con respecto al segundo trimestre de 2013, en estos momentos la tasa marca un 1,2. La pregunta es, ¿cuáles son las palancas del cambio? ¿Cuáles son los elementos que están haciendo que estemos creciendo? Bueno, pues la respuesta es la siguiente. En primer lugar, la demanda externa. La demanda externa, ahí en la figura están viendo el 100 en marzo del 2007 y la evolución tanto de las exportaciones y de las importaciones. En la demanda externa ha habido un cambio en esa composición. Como pueden ver, las exportaciones en estos momentos son un 18% superiores a las que había en su momento en marzo de 2007 y las importaciones claramente han caído, también en consonancia con esa evolución de la demanda interna. El sector exterior es uno de los elementos que ha estado tirando y ha sido uno de los elementos que ha sido motor. Hasta el año 2013 compensaba la caída de la demanda interna y a partir de 2014 aporta al crecimiento también de la demanda interna. ¿Qué es lo que está sucediendo, sin embargo, en términos agregados en este año? Si sumamos los saldos de cuenta corriente y cuenta capitales, estamos volviendo a necesitar de financiación. Eso, bueno, implica que de nuevo nos estamos endeudando y ahí todo depende en qué. Es decir, la lógica dice que si estamos incrementando la inversión íbamos a endeudarnos más, pero también podría ser interesante tratar de incrementar el ahorro interno vía política fiscal, ¿vale? Bueno, en cualquier caso es un elemento que hay que tener en cuenta. Otro elemento que es palanca de cambio, motor de ese crecimiento que estamos viendo, es el consumo. Ahí he seleccionado una serie de indicadores y básicamente se trata de que veamos de que todas las tasas están claramente en positivo y además desde hace tiempo. Las ventas al comercio al por menor, el índice de producción de bienes de consumo, el índice o las importaciones de bienes de consumo, la matriculación de automóviles, todos ellos están desde hace ya unos cuantos meses en términos interanuales positivos, lo cual explica, mejor dicho, lo que están viendo en esta figura, en la figura de la izquierda. En la figura de la izquierda están viendo el comportamiento del consumo de los hogares, que lleva 5 trimestres de crecimiento. Y los 4 últimos, la media es aproximadamente del 0,6% trimestral. Concretamente, la última tasa interanual está en un 2,4%. Por tanto, es el reflejo, en definitiva, de todos los elementos de consumo que hemos visto en la transparencia anterior, ¿no? En la figura de la derecha están viendo otro elemento que de alguna forma ha apoyado ese crecimiento en esas series, ¿no? Y es que poquito a poquito, aunque seguimos en negativo, aunque la confianza del consumidor sigue por debajo de 0, y eso implica que estamos en la zona pesimista, lo cierto es que cada vez somos menos pesimistas. Por lo tanto, ese también es otro de los elementos, comparándonos con la época de mediados de 2012. Recuerden que a mediados de 2012 prácticamente el proyecto europeo estaba en cuestión. Ahí es la zona en la que más bajo estaba la confianza del consumidor. Bueno, pues en estos momentos estamos prácticamente acercándonos ahí a la frontera, a ese 0, que sería el paso hacia la zona optimista. Otra de las palancas, otro de los motores de cambio es la inversión. Y es que efectivamente comenzamos a notar que la inversión está aumentando. Y esa es una buena noticia, ¿no? Ahí tienen ustedes el índice de producción industrial de bienes de equipo. Pueden ustedes ver que desde septiembre de 2013 pues está en positivo, son tasas interanuales, lo que para que sean positivas evidentemente las intermensuales tienen que serlo antes, y en estos momentos en mayo de 2014 pues el último dato marca un 1,8.
Exactamente igual la matriculación de vehículos de carga o las importaciones de bienes de equipo, cuya última cifra pues marca una tasa interanual del 25,5%. Eso es lo que explica que la formación bruta en bienes de equipo, la serie agregada, pues en estos momentos se encuentre en unas tasas interanuales del 8,6%. Al lado tienen representado tanto las tasas de crecimiento anuales del consumo del Producto Interior Bruto como de la inversión, para que vean que la inversión es claramente un elemento mucho más volátil. Y ahí, en ese recuadro azul, vuelvo a señalar algo que he dicho antes, ¿no? La importancia que tiene esa inversión, esa doble vertiente, ¿no? En el sentido de que es un flujo que está directamente relacionado con el crecimiento del stock de capital y además, como hemos dicho antes, es la manera de crear empleo y de que ese empleo sea sostenible, ¿no? Además, a todo este proceso también ha ayudado el comportamiento de los salarios. El incremento salarial pactado, como pueden ustedes ver, más o menos lleva estancado en ese 0,5%. Si consigo encontrar el cursor, estoy arriba en la figura de la derecha, en la de arriba. La evolución de los precios también ha ayudado. Aunque ahora estamos con esa duda, ¿no? de bordeando de si podemos entrar o no en deflación. En nuestro escenario central no lo contemplamos, entiendo que la mayoría de analistas tampoco, posteriormente podrán ustedes verlo, pero sí que es cierto que tanto el IPC como el subyacente, como el índice de precios industriales están prácticamente en la zona del cero a lo largo de prácticamente todo este año, el año 2014. Y en relación al coste laboral, unitario, pues claramente hemos ganado competitividad. El coste laboral unitario es la línea verde que están viendo en las dos figuras de abajo. En una de ellas están viendo en términos generales, en la figura de la derecha lo están viendo en el sector manufacturero y en ambos están viendo que los costes laborales unitarios están disminuyendo por dos cuestiones. Una, porque la remuneración más o menos se ha venido manteniendo constante, la remuneración es la línea azul y la productividad ha ido incrementando y como esto es el cociente de algo constante entre algo que crece va cayendo. Bien, entonces este es otro elemento que ha ayudado. Además está otro elemento que puede verse desde el punto de vista positivo o también desde el punto de vista negativo. La parte negativa es que todavía las finanzas públicas no están, por decirlo así, estabilizadas. Entendería que están estabilizadas en el momento en el que deje de crecer el endeudamiento. Todavía, como ustedes saben, la deuda sigue creciendo, por tanto no están estabilizadas. Pero la parte positiva es que los ajustes son cada vez menores y eso también lo notaremos en el comportamiento del Producto Interior Bruto. Y en términos de mercado laboral comenzamos de alguna forma a notar una mejoría, aunque desde luego todavía nos queda como bastante recorrido, ¿no? ¿Qué es lo que podemos ver? Bueno, pues la tasa de paro ha comenzado poco a poco a disminuir. Ven que estamos en estos momentos en el entorno del 24,5. Hemos bajado de esos máximos que marcábamos ahí mediados en 2013. Aunque la tasa de paro juvenil sigue siendo socialmente inaceptable, ¿no? Si nos vamos a indicadores que siguen más de cerca la evolución del mercado laboral, tanto el número de afiliados está en positivo como el número de parados inscritos o parados registrados, que está en negativo, son también dos buenas noticias indicadoras de que algo está cambiando en ese mercado de trabajo. Si nos fijamos en los contratos, es verdad que están aumentando, aunque todavía la temporalidad clarísimamente domina los contratos del mercado laboral. Y básicamente esto es la historia de lo que podemos decir de España. Estamos creciendo y las razones del crecimiento, las palancas, son demanda interna y sector exterior. Y dentro de la demanda interna tenemos consumo e inversión. ¿Y qué sucede en el resto del mundo? Pues en el resto del mundo tenemos un poco de todo, ¿no? En Europa, como ustedes saben, hasta hace bien poco hablábamos de la dualidad, ¿no? De la periferia y del centro, o del norte y los del sur. Bueno, a raíz de los datos del segundo trimestre, todo esto ha saltado por los aires, porque resulta que Alemania en el segundo trimestre ha caído un 0,2%. Francia lleva empatando 2 trimestres, es decir, crecimientos intertrimestrales del 0%. Y Italia pues tiene problemas, evidentemente. Y resulta que ahora estamos nosotros liderando el crecimiento, ¿no? Con un 0,6%. Ciertamente, uno de los elementos que está clarísimamente sucediendo a lo largo de este año es un desacoplamiento entre las dos economías más importantes de Europa, entre lo que es Francia y lo que es Alemania. Y esa, la verdad es que no es una buena noticia. No es una buena noticia en cuanto a lo que respecta al proyecto europeo, ¿no? Las medidas que ayer implementó Draghi seguro que tienen que ver un poco con esto que está sucediendo. Son medidas agresivas que tratan de buscar salir de un estancamiento en la economía europea y generar de alguna forma inflación, ¿no? Veremos
veremos si lo consigue, ¿no? Si miramos a los países anglosajones, sin embargo, tenemos que decir que lo suyo ha sido una historia de éxito hasta el momento, porque ciertamente están ya creciendo a ritmos superiores al 2%, han sido muy agresivos tanto en materia de política fiscal como en materia de política monetaria, mucho más que en el caso europeo, y ciertamente han conseguido, o están en estos momentos, con unas tasas de crecimiento superiores al 2% y con unas perspectivas, bueno, coherentes con este entorno de crecimiento, como verán ustedes en la parte final. Y en los países emergentes tenemos un poco de todo, ¿no? China se espera que este año su crecimiento esté en el entorno del 7,5%. Ha desacelerado, el ministro ha dicho ayer o anteayer que el 7,5 va a ser la cifra de este año. Bueno, si él lo dice, él sabrá más que nosotros. Pero el resto de países pues tampoco están exentos de problemas. Brasil está en recesión, Rusia y Europa, y en general Rusia y el mundo con ese contencioso ucraniano pues tampoco es una buena noticia. Quizá tiene menos efecto en nosotros y más en ellos, pero lo cierto es que los países BRIC pues hay un poco de todo, ¿no? Tenemos desde países en recesión hasta países como China, que es una buena noticia que estabilicen su crecimiento en ese entorno, ¿no? En un entorno del 7,5%. Entrando en Navarra, podemos ver que ese dibujo, ese gráfico que hemos visto antes para el comportamiento del Producto Interior Bruto en el caso de España, más o menos se reproduce. Es decir, también ha habido una doble recesión y también ha pasado lo mismo, la segunda ha sido más prolongada, aunque ha sido menos profunda que la primera. Pero lo cierto es que los últimos 4 trimestres ha habido un crecimiento intertrimestral, como pongo ahí, del 0,2, del 0,5, del 0,4 y este último, de nuevo, del 0,5. El tasa de crecimiento en términos interanuales marca ese 1,6%. Las razones básicamente son calcadas, lo que está detrás de ese impulso al crecimiento básicamente es calcado a lo que hemos visto antes, ¿no? Ahí he vuelto a seleccionar algunos indicadores que tratan de explicar qué es lo que está sucediendo, ¿no? Por un lado, la producción industrial, que como pueden ustedes ver, pues más o menos desde mediados finales del año 2013 está en tasas interanuales positivas, lo cual es una buena noticia. Exactamente lo mismo si miramos al índice del sector servicios, exactamente lo mismo si miramos pues series de consumo como pueden ser matriculación de turismos o índice de comercio interior. Es decir, la demanda interna y también la demanda externa en este caso están tirando de la economía navarra, ¿no? Y por otro lado, también se está viendo exactamente lo mismo, ese viraje en el mercado laboral. Un viraje que está haciendo que por un lado los afiliados estén en positivo, que el paro registrado esté en negativo, que cada vez sean menos las personas que están registradas en ese paro y que por supuesto la tasa de paro que en estos momentos tiene la comunidad es la mínima del conjunto del Estado, ¿no? Y el futuro, ¿no? Entramos ya en la última parte de la presentación. Yo digo que ahí siempre será mejor, desde luego los optimistas siempre pensamos que va a ser mejor, ¿no? Luego saldrá como salga y en cualquier caso le buscaremos el matiz optimista, ¿no? ¿Cuáles son las expectativas? Bueno, a mí me suele gustar mucho mirar este índice, es el índice de los gestores de compras. El índice de gestores de compras en estos momentos lleva 4 trimestres, es un indicador mensual, pero en cualquier caso aquí lo tienen ustedes trimestralizado. Y aquí lo que están viendo es que llevamos 4 trimestres por encima de 50, que es zona de expansión. Y esa es una buena noticia, tanto a nivel global como a nivel de la zona euro. Hoy ha salido el dato de la zona euro, hoy ha sido el último dato y ha habido una leve corrección a la baja, pero seguimos también por encima del 50. Y por otro lado está el índice de confianza de los consumidores. Como pueden ustedes ver, en todos los países, exceptuando quizá Francia, que es donde está estabilizado la confianza del consumidor en términos negativos, en todos los países hemos seguido más o menos ese recorrido que hemos visto antes en el caso de España, ¿no? En Alemania están ya incluso en zona positiva, es decir, están en la franja optimista. En el resto de países seguimos en la zona negativa, en la zona pesimista, pero sí es cierto que cada vez lo somos menos, ¿no? Lo cual es una buena noticia, ¿no? Si ahora cogemos y cruzamos dos series, el PMI y por otro lado el PIB, ven que claramente hay una relación entre ellas. Ahí están viendo el cruce de las dos series a nivel de la zona euro. Y en la figura de la derecha lo están viendo en el caso de España, ¿no? Bueno, básicamente ven que hay una cierta coordinación entre esas series y bueno, pues en principio lo esperable es que el PIB
continúe esa senda del PMI, y en ese sentido pues las noticias no parecen malas, por lo menos en el caso de España, porque sí que es cierto que en el caso del índice PMI en la zona euro, los gestores de compras, como ven, haya habido un pequeño viraje en la serie en la última parte, ¿no? Pero en el caso de España todavía tiramos hacia arriba, ¿no? Por lo tanto, nuestras expectativas son de buen comportamiento del Producto Interior Bruto. Pero si entramos ahora ya por zonas geográficas a ver cuáles son las expectativas, pues aquí también hay un poco de todo, ¿no? Pero si nos fijamos en la zona euro, por ejemplo, esperamos que Alemania este año crezca un 1,9, esto es media de todos los analistas, y se espera que el año que viene, en 2015, crezca parecido a este año. Fíjese, sin embargo, en el caso de España, esperamos que este año la media está en el entorno del 1,2 y esperamos que para el próximo año la media está en el entorno del 1,8. Por tanto, se espera un salto bastante importante, un comportamiento bastante importante, claramente mejor de lo que sucede en las otras dos grandes potencias europeas, ¿no? En Francia y en Italia, fíjense que se esperan crecimientos del 0,7 en Francia para este año y del 1,2 para el año que viene, y en Italia estaríamos en el entorno del 0 para este año y del 1,1 para el año que viene. Los países anglosajones, tanto Estados Unidos como el Reino Unido, pues ya ven que sus tasas de crecimiento para este año, Reino Unido 3,1, Estados Unidos 2,1, y para el año que viene más o menos se vuelven a mover en ese entorno, ¿no? Y en términos globales, si miramos el conjunto del mundo, serían los dos últimos rectángulos, la expectativa es de que el año que viene sea incluso el comportamiento un poquito mejor que este. Para este año se espera un crecimiento en el entorno del 2,8 y para el año que viene el 3,3. Por tanto, el panorama internacional, hombre, es un panorama, bueno, razonablemente optimista, razonablemente bueno, de momento, aunque insisto que no está exento de problemas como hemos ido apuntando previamente, ¿no? En términos de precios, sin embargo, sí que clarísimamente vemos que no hay problemas, al menos en los países desarrollados, y quizá estamos bordeando esa zona, ¿no? La zona de la deflación, donde esperemos que las medidas que toma el Banco Central Europeo sean efectivas para que se impulse no solo el crecimiento, sino también haya un crecimiento de esa inflación. En los países europeos, pues en el caso de Alemania este año 1,1, para el año que viene 1,7. En el caso de España 0,208, es decir, en el caso de España estamos claramente en una zona un poquito más peligrosa, y como pueden ustedes ver es algo común a todos los países desarrollados, muy coherente con la posición cíclica que en estos momentos estamos viviendo, ¿no? Si entramos en España y vemos a los diferentes opinadores, ahí pueden ustedes ver cuáles son sus perspectivas. Ahí pueden ver cómo se compone ese 1,2 y ese 1,8 que antes les he dicho que son la media de todos los analistas. Bueno, ahí están los analistas que han opinado y la media son esas dos cifras que antes hemos visto, ¿no? ¿Qué se ve en esa figura? Bueno, pues básicamente se ve que para este año más de la mitad esperan que crezcan en el entorno del 1,5, y para el año que viene ya empieza a haber unos cuantos analistas que esperan que crezca por encima del 2% la economía española. En términos de precios, sin embargo, no se perciben problemas este año, no hay nadie que dé cifras en negativo, ningún opinador piensa que este año va a haber una tasa de crecimiento media de los precios negativa, pero sí que es cierto que la mayoría de ellos están opinando que las tasas de crecimiento están en un entorno pues muy cercano, muy próximo al cero, y para el año que viene hay una leve corrección, pero muy poquitos, bueno, salvo dos, muy poquitos piensan que ese crecimiento de los precios puede estar por encima del 1%, ¿no? Y centrándonos en Navarra, nosotros hemos corregido, introduciendo los últimos 4 datos, hemos corregido el dato que dábamos en el verano. Para este año estamos marcando un 1,2, le hemos puesto un signo positivo, en el verano lo trajimos con signo negativo, estamos preocupados por lo que sucede en Europa, lo apuntábamos y esa preocupación sigue ahí y bueno, es un elemento de incertidumbre. Lógicamente, yo creo que ayer mismo es noticia que decía, el ministro de Guindos decía que lo que pasa en Europa nos afecta y nos afecta bastante, y para el año que viene nuestras expectativas rondan el 1,8%, ¿no? Comentaba antes con la consejera que una buena noticia es que, curiosamente, nuestro indicador en la anterior fase de crecimiento iba por detrás, no solamente al resto de opinadores, sino luego también a la realidad. Bueno, ahora percibo que nuestro indicador también está yendo por detrás del resto de los opinadores y confío, espero, también que vaya por detrás de la realidad. Pero bueno, eso ya lo veremos el año que viene. Y por mi parte he terminado. Muchas gracias.